Bienvenidos a El Eco del Español, el podcast donde cada palabra te acerca más a dominar el español con naturalidad, corazón y motivación. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Diego y junto a mi compañera Lucía vamos a acompañarte en este viaje para aprender español de verdad, paso a paso, sin miedo a equivocarte. Hoy tenemos una lección especialmente pensada para principiantes, pero con un mensaje que vale para todos. No importa tu nivel, todos empezamos desde cero. Y el tema de hoy es claro, fuerte y necesario. Sin esfuerzo, no hay recompensa. Cada logro comienza con un paso difícil, con una caída, con un intento que no sale bien. Sí, lo sabemos. A veces aprender un idioma puede frustrarte. Puedes sentir que no avanzas, que las palabras no te salen, que entiendes poco, que te equivocas mucho. Pero escúchanos bien, cada error es un paso adelante. Cada intento cuenta. No existe el fracaso cuando estás aprendiendo, existe el esfuerzo. Y el esfuerzo siempre te lleva a algún lado. Por eso, en este episodio vamos a sumergirnos en una historia real, con personajes que luchan, se caen, se levantan y siguen adelante. Vas a escuchar un diálogo entre Daniel, un entrenador exigente pero muy motivador, y Esmeralda, una joven gimnasta que empieza su entrenamiento y se siente abrumada. A través de su conversación vas a aprender vocabulario útil, frases naturales y expresiones que usan los hablantes nativos cuando hablan de superación, esfuerzo y perseverancia. Prepárate para escuchar despacio, entender bien, repetir y poco a poco hacer estas palabras tuyas. Esta es tu clase, este es tu momento. No importa si hoy te sientes lento, torpe o inseguro, lo importante es que estás aquí y eso ya es un triunfo. Así que respira hondo, relájate y prepárate para aprender español con propósito. Empecemos. Antes de escuchar el diálogo, vamos a repasar algunas palabras clave que vas a escuchar en la conversación. No te preocupes si no las conoces todas ahora. Las repetiremos, las usaremos y poco a poco se quedarán en tu cabeza. Empecemos con la primera. Esfuerzo. Esfuerzo significa poner mucha energía, dar lo mejor de ti para lograr algo. No es solo trabajar duro, es querer mejorar, aunque duela un poco. Por ejemplo, hoy hice mucho esfuerzo en la clase de gimnasia. ¿Viste? No es solo moverse, es intentarlo con todo. Siguiente palabra, frustrado. Cuando sientes que no puedes más, que todo salen mal, que no avanzas, ahí aparece la frustración. Sí, frustrado es ese sentimiento de enojo o tristeza cuando algo no sale como quieres. Y está bien sentirlo, es normal. Como cuando Esmeralda no puede hacer el ejercicio y dice, no puedo, estoy frustrada. Ahora, entrenador. Alguien que te guía, que te enseña, que te ayuda a mejorar. No solo da órdenes, también motiva. Daniel es el entrenador. Sabe mucho, pero también sabe escuchar. Y cuando alguien es un buen entrenador, no solo te pide que corras más rápido, también te dice, sigue, tú puedes. Otra palabra importante, empezar. Todos tenemos un primer día. El primer paso siempre es el más difícil. Empezar es comenzar algo nuevo, aunque no sepas cómo va a terminar. Aprender español también es empezar. Cada palabra nueva, cada frase que repites, es un comienzo. Y la última palabra por ahora, progreso. No se ve todos los días. A veces pasan semanas y sientes que no avanzas. Pero el progreso está ahí, aunque sea pequeño. Hablar una frase completa, entender un diálogo, animarte a repetir, eso es progreso. Y el progreso, aunque sea lento, siempre vale la pena. Bien, ahora que conoces estas palabras, prepárate para escuchar el primer diálogo.
Lo vamos a reproducir despacio, con claridad. Escucha con atención. No te preocupes por entender todo ahora. Solo trata de reconocer las palabras que acabamos de ver. Esfuerzo, frustrado, entrenador, empezar, progreso. Y cuando escuches una frase que te llame la atención, guárdala en tu mente. Después la vamos a repetir juntos. Aquí va el diálogo. Esmeralda, levántate. No puedes quedarte en el suelo cada vez que fallas. No puedo más, Daniel. Lo intento, pero nunca me sale bien. Me siento tan frustrada. Claro que estás frustrada. Eso significa que te importa. Y cuando te importa, es que estás poniendo esfuerzo. Pero los demás lo hacen parecer tan fácil. Yo no soy como ellos. Tal vez no sirvo para esto. ¿Sabes qué hacían los campeones cuando empezaron? Caerse. Muchas veces. Más que tú, más que yo. Pero se levantaban. Pero yo ya me he levantado muchas veces. ¿Y si nunca lo logro? El secreto no es nunca caer. El secreto es nunca dejar de levantarse. Cada vez que te levantas estás más fuerte. Entonces, el progreso no es correr más rápido, sino seguir intentando. Exacto. No necesitas ser perfecta hoy. Solo necesitas seguir. Un paso, luego otro. Así se construye todo. Y si hoy no puedo dar ni un paso, Entonces descansa, pero no abandones. El descanso también es parte del esfuerzo. a veces me da miedo empezar de nuevo. Me da miedo volver a fallar. El miedo está bien, pero no dejes que decida por ti. Tú eres más fuerte que tu miedo. Está bien. Lo intentaré otra vez. Eso es todo lo que pido. Inténtalo otra vez, sin prisa, con corazón. ¿Listos para escucharlo de nuevo? Vamos a repetirlo, esta vez con pausas para que puedas repetir las frases importantes. Pero antes, vamos a analizar lo que acabas de escuchar. Ahora vamos a destacar 4 frases clave del diálogo, frases que no solo te ayudan a entender, sino a hablar como un hablante nativo. Primera frase. No puedes quedarte en el suelo cada vez que fallas. Aquí, quedarse en el suelo no es solo físico, es quedarse paralizado por el error. Y fallar no es el fin, es parte del camino. Escucha bien. No puedes quedarte en el suelo cada vez que fallas. Repite. No puedes quedarte en el suelo cada vez que fallas. Segunda frase. Cuando te importa, es que estás poniendo esfuerzo. Esta frase es poderosa. No digas, estoy mal y listo. Dile a tu mente, sí, me duele, pero me importa. Y eso significa que estoy intentando de verdad. Repite con nosotros. Cuando te importa, es que estás poniendo esfuerzo. Tercera frase. El secreto no es nunca caer. El secreto es nunca dejar de levantarse. Esta es una de esas frases que puedes repetirte todos los días. No se trata de no fallar, se trata de no rendirse. Fíjate en el contraste. Nunca caer versus nunca dejar de levantarse. Uno es imposible. El otro está en tus manos. Repite con nosotros. El secreto no es nunca caer. El secreto es nunca dejar de levantarse. Cuarta y última frase. Inténtalo otra vez, sin prisa, con corazón. Aquí Daniel no solo pide acción, pide actitud. No tienes que ser rápido, no tienes que ser perfecto, solo tienes que volver a intentarlo, con sinceridad. Escucha. Inténtalo otra vez, sin prisa, con corazón. Y ahora tú, inténtalo otra vez, sin prisa, con corazón. Estas 4 frases no son solo palabras, son herramientas. Úsalas cuando te sientas bloqueado, cuando quieras parar, cuando dudes de ti. Dite, no me quedo en el suelo, estoy poniendo esfuerzo, no dejo de levantarme, lo intento otra vez con corazón. Porque aprender español, como la vida, no se trata de no caer,
Se trata de seguir adelante. Ahora vamos a darte frases naturales, como las que usen los hablantes de español todos los días. Frases que no siempre enseñan en los libros, pero que escucharás en la vida real. Empecemos con una muy útil. ¡Ánimo, que tú puedes! No es solo ánimo, es un empujón con cariño. Lo dice un amigo, un entrenador, un familiar. Es como decir, sé que puedes y yo estoy aquí. Úsala cuando alguien se siente bajo. ¡Ánimo, que tú puedes! Repítela con confianza. Otra frase común. Poco a poco se va lejos. Significa que aunque avances despacio, si no paras, llegarás. No necesitas correr, solo seguir. Imagina que estás aprendiendo a hablar y dices, hoy no hablo bien, pero poco a poco se va lejos. Perfecto. Y suena muy natural, como algo que diría tu abuela o tu entrenador. Ahora, una frase que muestra empatía. Lo estás haciendo bien aunque no lo sientas. A veces el progreso no se siente, pero está ahí. Y decir esto a alguien o decírtelo a ti mismo hace una gran diferencia. Escucha, lo estás haciendo bien aunque no lo sientas. No es mentira, es verdad con paciencia. Y si te sientes abrumado, esta frase te salva. Paso a paso, todo a su tiempo. No tienes que dominar todo hoy, solo un paso. Luego otro. El tiempo trabaja a tu favor si no te rindes. Dilo con calma. Paso a paso, todo a su tiempo. Suena bien, ¿verdad? También queremos que aprendas a responder cuando alguien te anima. Por ejemplo, si alguien te dice, vas a seguir, tú puedes decir, Sí, no me rindo. Corto, claro, fuerte. o también, lo intento aunque me cueste. Esa frase dice, sí, es difícil, pero sigo. Y eso en español suena muy auténtico. Y si quieres sonar aún más natural, usa expresiones como, voy a darlo todo, o hoy no fue mi día, pero mañana será mejor. Son frases que muestran actitud. No finges que todo esté bien. Dices la verdad y añades esperanza. Eso es lo que conecta con la gente. La sinceridad con fuerza. Así que recuerda, no se trata de hablar perfecto desde el inicio. Se trata de hablar con verdad. Y esas pequeñas frases, dichas con convicción, te hacen sonar más natural que cualquier traducción perfecta. Guárdalas, úsalas, hazlas tuyas. Ahora es momento de escuchar el diálogo de nuevo, esta vez con oídos más entrenados. Presta atención a las 4 frases clave que analizamos. No puedes quedarte en el suelo cada vez que fallas. Cuando te importa es que estás poniendo esfuerzo. El secreto no es nunca caer. El secreto es nunca dejar de levantarse. Inténtalo otra vez. Sin prisa, con corazón. Trata de reconocerlas cuando salgan. No solo las escuches, escúchalas con intención. Y si puedes, repite en voz baja cuando las escuches. Sigue el ritmo, la entonación, la pausa. Así tu boca empieza a acostumbrarse al español real. Así que recuerda, no se trata de hablar perfecto desde el inicio, se trata de hablar con verdad. Y esas pequeñas frases, dichas con convicción, te hacen sonar más natural que cualquier traducción perfecta. Guárdalas, úsalas, hazlas tuyas. Escuchar. Respira hondo, relaja los hombros y prepárate. Aquí va el diálogo por segunda vez. Esmeralda, levántate. No puedes quedarte en el suelo cada vez que fallas. No puedo más, Daniel. Lo intento, pero nunca me sale bien. Me siento tan frustrada. Claro que estás frustrada. Eso significa que te importa. Y cuando te importa, es que estás poniendo esfuerzo. Pero los demás lo hacen parecer tan fácil. Yo no soy como ellos. Tal vez no sirvo para esto. ¿Sabes qué hacían los campeones cuando empezaron? Caerse. Muchas veces. Más que tú, más que yo. Pero se levantaban. Pero yo ya me he levantado muchas veces. ¿Y si nunca lo logro? El secreto no es nunca caer. El secreto es nunca dejar de levantarse. Cada vez que te levantas estás más fuerte. Entonces, el progreso no es correr más rápido, sino seguir intentando. Exacto. No necesitas ser perfecta hoy. Solo necesitas seguir. Un paso, luego otro. Así se construye todo.
¿Y si hoy no puedo dar ni un paso? Entonces descansa, pero no abandones. El descanso también es parte del esfuerzo. A veces me da miedo empezar de nuevo. Me da miedo volver a fallar. El miedo está bien, pero no dejes que decida por ti. Tú eres más fuerte que tu miedo. Está bien. Lo intentaré otra vez. Eso es todo lo que pido. Inténtalo otra vez, sin prisa, con corazón. ¿Las escuchaste? ¿Sentiste cómo esas frases clave se repiten? No solo con palabras, sino con actitud. Si no las atrapaste todas, no te preocupes. Escucha este episodio de nuevo. Cada vez aprenderás más. Porque el verdadero progreso no viene de escuchar una vez, viene de repetir, de practicar, de no rendirse. Y tú, al seguir escuchando, ya estás demostrando que no te rindes. Si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti no se rinde. Y eso, por sí solo, ya es un triunfo. No subestimes el poder de este momento. Estás aquí, aprendiendo, intentándolo, y eso es exactamente lo que necesitas para avanzar. Queremos pedirte algo muy simple. No dejes de escuchar. No dejes de repetir. Cada día, aunque sea solo 10 minutos, regálate este tiempo. Suscríbete al podcast. Así no te pierdes ningún episodio. Cada semana traemos nuevas historias, nuevas frases, nuevos pasos para que sigas creciendo. Y si este episodio te motivó, si alguna frase te llegó al corazón, compártelo. Envíalo a alguien que también esté aprendiendo, que también necesite un empujón. Porque a veces, escuchar a alguien decir "inténtalo otra vez" en español, con voz real, con sentimiento, puede cambiar el día de una persona. Antes de despedirnos, recuerda esto. No necesitas ser el mejor. Solo necesitas seguir. No necesitas hablar perfecto, solo necesitas hablar. No necesitas entender todo. Solo necesitas no rendirte. Tú puedes. Tú vas a lograrlo. Y nosotros estaremos aquí, en cada paso. Hasta la próxima en el Eco del Español. Adiós con fuerza. Adiós con corazón.